y detrás de las rejas existen mujeres madres y existen niños que están pagando penas innecesarias. Situación nacional con el licenciado Roberto Cano. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Estamos en la plataforma más completa, Noticiero El Vigilante, en su segmento Situación Nacional, y vamos a tener hoy el privilegio de entrevistar a una personalidad que es la única mujer que es relatora de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura en Guatemala. Gracias a que la tenemos a ella, pues Guatemala ha ganado un prestigio elevado. Recordemos que la mujer pues es un baluarte dentro de nuestra sociedad. La base de la sociedad es la familia, pero quien la construye, quien la sostiene, quien es el cimiento es la mujer. La mujer es la que normalmente le dice a los niños, le inyecta los valores: bájese la falda, lávese los dientes, recoja sus trastes, cepíllese los dientes, diga buenos días. Y complementariamente el padre pues es el que fija el carácter, ¿verdad? Definitivamente la parte de la mujer en nuestra sociedad es muy interesante, es muy importante y es básica para poder mantener nuestra especie. Y es así como hoy, el día de hoy, tenemos a la licenciada Jennifer Aldana, que ella es relatora de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, la cual acaba de ganar el premio José León Sánchez. Es un premio de la igualdad y no discriminación dentro de los derechos humanos, algo que se ha ganado con pulso. Quiero decirles que ella es abogado y notario, dentro de su hoja de vida es doctora en Derecho, es magíster artium en Derecho Tributario, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, ha sido catedrática de varias universidades y dentro de los artículos que ha publicado está el Derecho como Ciencia, Sistema Legal y Análisis Comparativo entre el Derecho Anglosajón y Europeo. Él tiene también la unidad de prevención comunitaria y dentro de los estudios que ha realizado podemos ver que tiene un posgrado en Derecho Electoral, tiene un posgrado en Derecho Diplomático, tiene un posgrado en Derecho de Victimología, diploma de la mujer, política y barreras para el ejercicio de sus derechos políticos, diploma de la Escuela de Gobierno para Mujeres, diploma de situación de violencia sexual y los acuerdos internacionales marítimos portuarios, dentro de algunos, ¿verdad? La hoja de vida de ella es extensa y solo me permito enfocar esto. Está comprometida definitivamente con los derechos humanos, con un enfoque de liderazgo en la protección de los derechos humanos. Tiene también un curso de capacitación de ciberseguridad y ciberdefensa en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad, INES, ¿verdad? Aquí pues esto es en el ámbito, habría que platicar con ella también si es en el ámbito empresarial, gobierno, familia, niñez, pero en todo ese ámbito está la ciberseguridad hoy, con los problemas que tiene nuestra sociedad y que esta ha sido golpeada fuertemente. Ha sido conferencista en los congresos jurídicos de derechos humanos de la mujer, en el proyecto de vida, en el fortalecimiento al empoderamiento y participación ciudadana del liderazgo local, y ha sido moderadora. Y actualmente pues que se logró que obtuviera este premio, pues en Guatemala nos enorgullece que es también la única mujer que tiene este premio, que se le ha otorgado de derechos humanos en la barra de abogados de la Ciudad de México, que es una barra muy importante y muy interesante. Licenciada, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un privilegio tenerla aquí con nosotros. Y ya entrando en tema, yo quisiera preguntarle algo. ¿Qué es esta presea que le acaban de dar, José León Sánchez? ¿Quién es él y por qué se la dieron? El licenciado José León Sánchez es un activista de derechos humanos en la Ciudad de México que pues se volvió un hito, y precisamente en el aniversario número 25 de su fallecimiento se hace la celebración en conmemoración de todo lo que él logró en materia de derechos humanos, y en alusión a ello se celebra la 6ª edición de este certamen, en donde hay diferentes categorías a participar. Pues tuvimos varios participantes. En este caso pues yo mandé mi proyecto para la inclusión de género y la contribución en los derechos humanos,
Y pues gracias a Dios fui legalmente notificada que fui la ganadora de este premio que fui a recibir a la Ciudad de México este mes que pasó, el mes de marzo precisamente. Estuve allá visitando también la Basílica de Guadalupe, entre algunos otros lugares emblemáticos de esta ciudad, en un taller en donde tuvimos también una jornada bastante intensa de conferencias, siempre con temas de derechos humanos impartidos por algunos jueces de la Judicatura de la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad también de platicar con el embajador de Guatemala en México y desentrañar algunos temas importantes y conocer algunas de las prisiones que existen en la Ciudad de México, todo lo concerniente en materia de derechos humanos. Este día pues que nos constituimos y que fuimos invitados a la ceremonia para recibir este premio, que pues la verdad es un premio para Guatemala, no es un premio a título personal, es un premio iberoamericano de derechos humanos a la contribución de la no discriminación y a la inclusión de género. Muchas gracias, licenciada. Pues compañeros, compatriotas, pueden darse cuenta la importancia dentro del ámbito de las naciones, el papel que juega Guatemala con nuestras autoridades y los que nos pueden representar dignamente. La licenciada pues es un ejemplo. Quiero preguntarle algo, licenciada, dentro del rol que usted tiene dentro de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, que sabemos que esa prevención y que es velar porque no se cometan datos crueles, inhumanos y degradantes. Ustedes tienen una relación con los privados de libertad y no solo eso, sino que sé que también con organizaciones que tienen gente enferma o que la tienen en observación. Cuéntenos qué es lo que hace realmente usted en su región para beneficio de la población reclusa y la población que puede ser sometida a un problema de tortura que casi no se conoce aquí en Guatemala. Me parece muy interesante su pregunta para poder darle varias respuestas que puedan ilustrar a todo el auditorio que en esta ocasión nos ve y nos escucha a través de este importante mensaje y de este importante programa. Primero que nada, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un compromiso de Estado que responde a la firma de la Convención contra la Tortura y que obliga a crear a una institución como la nuestra que responda a prevenir tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pero voy a atreverme a afirmarle que Guatemala es el único país cuya ley de creación de mecanismo tiene una amplitud en cuanto a competencia y atribuciones, puesto que nosotros como relatores contra la tortura podemos intervenir no solamente en centros de privación de libertad, sino que también en centros toxicológicos, en orfanatos, en fronteras, en zonas francas, en aeropuertos, es decir, en donde se encuentre cualquier persona privada de libertad en contra de su voluntad dentro del territorio nacional. Estas personas es competencia de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para que no se le violen sus derechos humanos en cuanto a que no sean maltratadas y a que no sean denigradas. Esa es una de las grandes diferencias que tiene el Mecanismo Nacional de la Tortura de Guatemala a comparación de otros mecanismos nacionales en contra de la tortura que existen, por ejemplo, en Latinoamérica. Según la ley de nuestra creación, que es el decreto 40-2010, nosotros como relatores somos la máxima autoridad de este mecanismo y somos 5 relatores. Y estamos administrativamente divididos en 5 regiones. En lo personal, yo atiendo la región hoy en día Oriente, que tiene competencia y jurisdicción en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y El Progreso.
Cabe mencionarle también, licenciado Cano, y a toda nuestra audiencia, que tuve el honor de ser la primer delegada a nivel nacional de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura en el año 2020. Y después de ser la primer delegada a nivel nacional, también tuve el honor de ser la primer mujer delegada en llegar a ser la primer mujer relatora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es decir, alguien que he tenido la experiencia y la fortaleza de contar con esas herramientas de trabajo desde el campo al escritorio, con las autoridades, con las personas privadas de libertad, en los nosocomios, en las prisiones preventivas, en las prisiones en donde ya están en cumplimiento de condena, de hombres, de mujeres, en orfanatos, en casas hogares, por ejemplo, también, en puertos, en aeropuertos, etc. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? A esa pregunta que usted me hacía. ¿Cuál es el qué hacer del relator? Precisamente eso, prevenir esos malos tratos, prevenir esos tratos crueles, esos tratos inhumanos, esos tratos degradantes a esas personas que están privadas de su libertad. Que el único derecho que tienen limitado es el derecho a la libertad. No así el derecho a la educación, no así el derecho, por ejemplo, a la salud, que es algo también muy importante. Ese es nuestro trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente como lo indica nuestra ley. La ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que se desarrolla a través de su reglamento y nos indica que tenemos 4 modalidades de visitas para activar este mecanismo. Hay visitas ad hoc, visitas de seguimiento, hay visitas in situ, que por ejemplo que son las que manda el protocolo propiamente dicho, donde vamos y revisamos, por ejemplo, en el invierno cómo está la condición del inmueble. Vemos el tema de la alimentación también. Y cuando vemos el tema de la infraestructura, vemos también el tema de plagas. Y nuestro trabajo es, después de hacer esta visita que hacemos, ya sea una visita temática, por ejemplo, cuando hay una tendencia a una enfermedad como el dengue, por ejemplo, ¿verdad? Hacemos las recomendaciones necesarias y pertinentes a las autoridades para que puedan generar estas directrices necesarias, o nosotros mismos como relatores establecemos las mesas técnicas de trabajo con las autoridades competentes y nos acercamos con los directores, con las secretarías, con los propios diputados departamentales para que nos ayuden a poder realizar, por ejemplo, campañas de fumigación, a realizar mesas técnicas en donde podamos establecer, por ejemplo, campañas de salud, o un día, por ejemplo, en el cual se pueda llevar a cabo una jornada médica. Hace poco tuve una experiencia muy agradable. Tuve la colaboración del diputado del departamento de Jalapa, con quien tuvimos el acercamiento con el director del Registro Nacional de las Personas, porque teníamos una estadística bastante alta de personas que no tenían documento personal de identificación, y por el tema del internet, la máquina que debe de imprimir el documento, tuvo que enviarse la unidad especializada al centro de privación tanto de Jalapa como de Zacapa, porque era el que tenía el mayor número
de privados de libertad sin tener su documento de identificación personal, y lamentablemente cuando se violenta un derecho humano, también se violenta otro derecho humano. Y en ese orden de ideas se estableció esta jornada, y al menos en la región oriente, que comprende los departamentos que ya le explicaba, no ha quedado una sola persona sin que tenga su trámite ya al día para que se le sea extendido su documento personal de identificación. Nuestro siguiente paso será, por ejemplo, que hay madres que tienen hijos de personas que se encuentran privadas de libertad, que por los trámites legales necesarios y los permisos judiciales correspondientes no han podido reconocer a sus hijos. Son niños que llevan este tipo de estigma de no contar con el apellido de su padre, y para ello pues es necesario el documento de identificación personal, ya que hay padres que voluntariamente quieren hacerlo y que deben hacerlo de por sí. Pero este será ya pues el otro paso que primeramente Dios podamos dar. Cuando ya tengamos ese documento, vamos a hacer pues la publicación necesaria, y definitivamente una vez más el agradecimiento a directores como este que le mencionaba, el de Registro Nacional de las Personas, y como muchas personas también que tienen a su buen cargo el manejo de instituciones en donde sin tanta burocracia, sin tanto trámite y sin poner tanta traba, ayudan a superar esos obstáculos, a caminar esta milla extra, y no tanto por los derechos de los privados de libertad, sino que per se por esa necesidad de servir por servir, por ese llamamiento que tenemos como funcionarios públicos, por ese deber que debemos de cumplir, y realmente por los derechos humanos y por la dignidad de todas las personas en general. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pueblo de Guatemala, se pueden dar cuenta ustedes que el límite es uno. Tenemos un ejemplo, una ciudadana que no solo está al frente de una obligación muy delicada, sino que la está cumpliendo como debería de cumplirse, ¿verdad? Recuérdese que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es la voz de los que no tienen voz, de las personas que están privadas de libertad por una o X razón, ya sea justa o injustamente, tienen por lo menos un bastión que les puede llevar algo para que la gente pues no pierda la esperanza. Definitivamente quiero decirles, los antisociales tienen que estar presos, definitivamente, ¿verdad? Pero como dijo la licenciada, no se les puede privar de su vida, ¿verdad? Pueden desarrollarse dentro de los límites que tienen y probablemente rectificar. Habrá gentes que no, y ya su condena será de por vida, pero en lo que le corresponde a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y que está a cargo de una mujer, ustedes pueden ver lo que ha avanzado. Posteriormente vamos a invitar a un relator para ver si también han hecho un trabajo tan excelente como lo que ha hecho la licenciada Jennifer. Nos sentimos orgullosos de su presea que ganó mi distinguida. Y recuérdense, pueblo de Guatemala, vamos a tocar el tema también de estos niños que son hijos de privadas de libertad más adelante. Es un tema muy importante porque son unos derechos y son unas condenas anticipadas que no las tienen por qué pagar los niños y que el Estado tiene que responder por ellos para que sean los ciudadanos del mañana. Vamos a seguir en una segunda etapa de esto. Recuérdense, Aristóteles dijo que la gracia de la vida pues era hacer el bien y ayudar a todo el que podamos. Así que en pueblo Guatemala, muchas gracias por acompañarnos y tengan un feliz día. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para toda la audiencia de este importante programa, y solo quiero adelantarme un poquito en un dato que usted estaba tocando muy sensible. Hace 26 días llegó una privada de libertad. Voy a omitirme el nombre por ética y el lugar también a donde llegó, pero es bajo mi jurisdicción. Tiene aproximadamente 26 días de nacido. Hoy en día tiene 26 días de nacido y me encuentro sumamente preocupada. Mañana, si Dios me lo permite, estaré con ella y haré lo humana y lo no humanamente posible
para que ese niño sea vacunado, licenciado Cano. Gracias. Porque no puede ser posible que teniendo ya mañana 27 días de nacido, ese niño no tenga una sola vacuna. Y estamos hablando, como usted bien lo dice, y viene el ejemplo al caso de un niño que cohabita con una madre privada de libertad, que no tiene por qué estar pagando una pena que a él no le compete. Para eso estamos los relatores de la tortura, para evitar y para prevenir esos tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cómo cree usted que podría sentirme yo el día de mañana cuando reciba la noticia en donde me digan que ese niño falleció a causa de que pudo haberle faltado alguna vacuna, sí, o por la enfermedad que le ocasionó el no tener sus vacunas al día desde que nació? Yo también soy madre y quiero comentarle, yo creo que usted lo sabe, yo tengo un bebé de 1 año 7 meses, es decir, que he desarrollado mi trabajo como relatora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura estando embarazada. Entonces para mí es un tema bastante sensible que me ha llevado a una realidad que he vivido y que no puedo cerrar los ojos ante esta realidad y no puedo no hacer nada ante algo que he vivido en carne propia, que he experimentado y que he compartido con las mujeres que han cohabitado con sus hijos, y que no me deja olvidar que también atrás de los muros y detrás de las rejas existen mujeres madres y existen niños que están pagando penas innecesarias. Situación nacional con el licenciado Roberto Cano. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.